Salud Integrativa, Asociación para la Defensa y la Divulgación de la Medicina Integrativa. Únete a nosotros, asóciate y toma el control de tu salud. Hablamos de uno de los propósitos estrella en el comienzo del año y tras algún que otro exceso de las fiestas, pues hay que volver a hacer deporte, siempre hay que hacer deporte, desde luego. Retomar una más que recomendable actividad deportiva es necesaria, pero además hacerlo con medida, hacerlo con precaución y sin dejarnos llevar por esa brusquedad y rápida búsqueda de resultados. En fin, sin el debido control y sin preparación pueden llegar esas lesiones que pueden ocasionar problemas. Nos acompaña Juan Carlos Andrade, él es osteópata, es fisioterapeuta, de esto vamos a hablar precisamente de las lesiones deportivas y del deporte, y de lo bueno que tiene el deporte, desde luego, por supuesto también. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas, muchas gracias. Ahora con esto de los propósitos del nuevo año, lo de volver al gimnasio y volver a retomar la actividad deportiva, parece que es uno de los estrella, ¿no? Y pueden venir las lesiones deportivas. ¿Cuáles serían las más frecuentes al retomar o iniciar la práctica deportiva? Bueno, como bien has dicho tú, el deporte es bueno, o sea, es decir, no porque volvamos de ahora de repente a hacer alguna actividad física tiene un efecto negativo, ¿vale? En principio, el deporte consigue que las células a nivel genético, se ha estudiado ya científicamente, aumenten su vida proliferativa, es decir, vamos a hablar de la senescencia celular, que no es más que un cromosoma de una célula. Esto sería esto que tienes esto aquí, sería digamos, un cromosoma. una reproducción así en plastilina. ¿Puedes enseñarlo un poquito más hacia la cámara? Esto sería una reproducción, ¿vale? De una célula. ¿Vale? Tendríamos esta parte morada. Que esta hace parte como morada son los telómeros, ¿vale? Que es lo que hace que se divida, cuando se divide la célula. ¿Y la parte que hay al final? Esta la parte son los telómeros. Eso serían los telómeros. Claro. Y cuando la célula se divide, va quitando telómeros. Cuando se divide esos telómeros. Cuando se divide, como que quiere reparar un tejido, necesita la vida normal. O sea, todas las células se van dividiendo. Y elimina, digamos. Utiliza esos telómeros. Entonces, es como que esto sea la protección para que esa célula siga siendo viva. Es lo que se llama la senescencia celular, es decir, el envejecimiento. Entonces, el ejercicio, la dieta, buenos hábitos y la falta de estrés hacen que estos telómeros se alarguen dándonos vida a esa célula. Si no hacemos deporte, si no hacemos dieta, si no controlamos el estrés, esa célula acabará no teniendo esa parte final, ¿vale? Y por lo tanto eso será el efecto de no hacer ejercicio o de no controlar eso. Vale, no me había planteado, yo practico pádel de manera moderada, en fin, además ya soy un sexagenario, pero bueno, hago mi deporte, que con eso estaba alargando mis telómeros, los telómeros de mis células y generando salud en mis células. Oye, sí. Y además entiendo que de alguna manera tiene que ver con el envejecimiento de las células, también tendrá que ver con el envejecimiento en general, ¿no? Efectivamente. Vale. Con la edad, sí, cada vez esas células se van acumulando. Vale. Está estudiado científicamente que esas mismas células son las que acaban produciendo enfermedades, tumores y demás problemas. Bueno, pues entonces la recomendación del deporte, por supuesto, vaya por delante, desde luego, pero bueno, pongamos que estamos en ese reset de tiempo en el que hace un tiempecito que no hacemos deporte y nos apetece volver a echar la partidita, volver a ir al gimnasio. ¿Qué lesiones serían las más frecuentes con las que nos podemos encontrar? Como tú bien has dicho, volver al gimnasio, ¿no? Cada deporte tiene una lesión particular. Ya. Tú jugando al pádel, al final es inflamaciones de tendones, pero si tú en el hombro, alguna elongación, sí. Efectivamente. Cada deporte tiene ese tipo de patología, ¿no? Ahora mismo está muy de moda el CrossFit, cuando vemos al gimnasio, que son elevaciones de mucha carga. Entonces la columna de normal tiene una capacidad con su disco de aguantar todas esas tensiones. El tendón tiene una capacidad natural de regenerar día a día. Si tú el pádel sois jugar mucho, entonces muchas partidas a la semana. Cuando superas tu capacidad de regeneración de ese tejido es cuando duele, ¿vale? Entonces se produce la inflamación. No confundir con las agujetas, estamos hablando de un dolor, ¿no? Los tipos de lesiones, el tejido lo hemos forzado, ¿no? Efectivamente, como tú muy bien acabas de decir, tú de 0 a 10, o sea, tú tienes 0 de dolor y 10 mucho dolor. Cuando tú tienes una molestia de 0, 3 y es un dolor post ejercicio, se llama DOMS o agujeta, que sí que hay una pequeña destrucción tisular,
muscular, pero no hay una lesión en sí. El tejido es muy listo, los tendones, el músculo tiene una capacidad de aguantar esa carga y regenerar. Vale. El problema es cuando, como bien dices, acabamos de volver al gimnasio después de mucho tiempo, hemos pasado una Navidad en que he engordado ciertos kilos y ahí es cuando empieza el problema. Ya. Podemos tener alguna rotura muscular en un momento determinado. Podemos tener roturas musculares, tendinitis, inflamaciones. Estamos en la ciudad del running. Lo más barato y lo más fácil de hacer a principio de año es ir a correr. El río, no sé, no ves cómo está ahora a principio de año, ¿eh? Por eso, entonces, a correr está muy bien, pero es un deporte lesivo porque lo primero que ocurre es impacto. Con un sobrepeso, tu tejido estaba acostumbrado a ese impacto con un peso X, ha subido de peso, ya hay un problema. No he ido a ningún terapeuta, estoy en posiciones de sofá, de trabajar 8 o 9 horas y ahora de repente intento que ese tejido se estire, que esa posición mía se vuelva para correr. Esa mala alineación del cuerpo provoca esas lesiones en esas partes, como la fascia plantar, la cintilla del corredor, que es un dolor que va directamente en la parte lateral hacia abajo, que es muy típica. Entonces tenemos que saber reconocer cuando eso está pasando, como hemos dicho, en esa escala de 0 a 10, cuando ya estamos en un dolor de 5 a 6, 7, 8 de dolor, ojo, visitemos a alguien. Visitemos a alguien y desde luego un profesional como tú, Juan Carlos, osteópata, fisioterapeuta, que nos va a guiar, digamos, primero cómo hacer ese ejercicio de una manera moderada, evitando las lesiones, o progresiva, tal vez, más que moderada. Bueno, desde luego hay que comenzar de manera moderada, sobre todo si tienes sobrepeso, que me parece que, Juan Carlos, que es uno de los aspectos a tener en cuenta. Si ya la falta de actividad lo juntamos con el sobrepeso, la posibilidad de la lesión está ahí. Desde esta terapia integral, ¿cómo se puede, digamos, aliviar estas lesiones o incluso con la preparación necesaria ayudar a evitarlas? Claro, la base en nuestro caso, cuando tienes un concepto integral, cuando tienes un concepto holístico de la persona, no basta solo con corregir lo que hemos dicho, la mala alineación, no basta solo con bajar ese peso y ya se soluciona, ¿no? Nosotros está evidenciado científicamente los efectos que tiene la terapia manual, pero la terapia manual en algunos casos se queda corta y ahí es cuando usamos a lo mejor terapias más modernas y más avanzadas que consiguen eliminar el dolor de una manera interna, es decir, vamos a producir un efecto que sabemos cuál es sobre el sistema nervioso, mejorando, bajando ese aumento del sistema nervioso simpático, aumentando el parasimpático, que es el que regenera, que es el que relaja, que es el que baja la frecuencia cardíaca y es con el que mejor vive el cuerpo, ¿vale? Vale. ¿Y cómo podemos, Juan Carlos, alargar, digamos, esos efectos, digamos, que la terapia sea más eficaz y más duradera? Vale, pues evidentemente tenemos que corregir cosas, es decir, el osteópata, en mi caso, vamos a corregir esas zonas de hipomovilidad, ¿no? Vamos a esa articulación, el hombro o el codo en tu caso, que a lo mejor no se mueve bien y que está provocando esa lesión, le vamos a dar movilidad, vamos a ver que hay un aumento de riego sanguíneo, vamos a quitar ese dolor, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si yo luego me paso 8 horas, 9 horas con el codo así? Pues que cuando vuelva otra vez he vuelto a tener ese efecto. Entonces tenemos que conseguir que la persona en su casa, en su trabajo, cambie hábitos, ¿vale? Ahora está demostrado que cuando tú estás con el cuello en tu forma normal, sujetas una gravedad normal. Cuando estás mirando el móvil así, aumenta en 15 kilos. Cuando bajas, estás a 20. Cuando estás así, como muchos niños, muchos adolescentes están con el móvil así, estás a un peso para tu columna cervical de hasta 30 o 40 kilos más de lo normal. A ver, Juan Carlos, lo has dicho muy rápidamente, pero esto que acabas de decir me parece extremadamente importante, porque conforma, digamos, nuestro hábito postural en nuestro día a día, porque las pantallas pues no las podemos evitar, jóvenes y adolescentes todavía menos. Esta reflexión que has hecho, que cuando estamos mirando el móvil, que es un gesto que hacemos, no lo sé, decenas y hay quien centenares de veces a lo largo del día, estamos generándole una carga a nuestra columna, a la parte cervical de la columna, de más de 15 kilos. Sí. Esto puede venir en alguna lesión, además. Claro, la columna está hecha, nuestro cuerpo está perfectamente hecho para amortiguar toda clase de excesos que le hagamos. Tiene 3 curvas, porque se supone que amortigua mucho más 3 curvas que 2. Pero además,
hay un estudio, una fórmula física que es que multiplicas por 3 de cada curva que tengas al cuadrado más 1 te da las veces que tu columna resiste el peso que tú le metas, tanto en CrossFit como tal. Si tú tienes 3 curvas bien alineadas, porque tu terapeuta consigue que tengas una alineación correcta, tú con tu corrección postural, como tú dices, mantienes esas curvas, tienes 10 veces más resistencia que alguien que ya ha perdido una curva, que a lo mejor porque está sentado todo el día pierde 2, no bajamos de 10 a 6 en un momento. Caray. Entonces, ¿cómo nos limita, eh? Sí, efectivamente. Lo que llamamos educación postural, qué importante que es en nuestro puesto de trabajo y también en nuestro ocio, ¿eh? Cómo de importantes son los profesionales que nos ayudáis a tener una posición del cuerpo bien alineada y bien correcta. ¿Qué más podemos hacer? ¿Hay algún tipo de producto con el que podamos acompañar para evitar, para prevenir lesiones? Nosotros somos terapeutas integrales, trabajamos con otros terapeutas, es decir, siempre pues si alguien empieza a correr, que visite a un podólogo, que visite a otros terapeutas, porque una persona solo no puede hacerlo todo. Y trabajamos mucho, a mí me gusta mucho darle suplementación natural a esos pacientes. Porque al final cuando tienes un problema de tendón, de ligamento, el colágeno y el magnesio es un antidepresivo natural que va a hacer que tu metabolismo mejore su estrés metabólico. Ese estrés, lo que llevamos todo el día, el magnesio te va a ayudar. El colágeno va a mejorar esa estructura. Nuestro colágeno, en el caso de las tendinitis, como el pádel, es un colágeno tipo 3, que es, vamos a decir, sucio, desestructurado. Necesitamos un colágeno tipo 1 elástico, ¿vale? Que mantenga esa rigidez para las articulaciones cuando estamos corriendo. Y ahí sí que tiene que ver la edad. Ya en ciertas edades, del desgaste, de la mala posición de esa rodilla, al final empezamos a tener desgaste articular, la condroitinsulfato y la glucosamina tienen que ir juntos, porque los estudios científicos refieren que debe ir junto. Entonces, tomar algo que lleve cuanto más cosas necesarias en cantidades adecuadas, sobre todo eso, porque hay muchas otras cosas que tú le dices a alguien, tómate esto, y de repente dice, pues he comprado esto allí, esto compras, pero hay que ver lo que lleva dentro, qué cantidad lleva, y para mí sería eso, colágeno, magnesio, condroitinsulfato y algún producto antiinflamatorio como la bosguana, todo. A mí me gusta o suelo trabajar con complementos naturales. Producto natural y aparte que sea de la máxima calidad. Juan Carlos Andrade es osteópata, es fisioterapeuta. Hagamos deporte porque es maravilloso, aparte nos da felicidad también, ¿no? Y aparte si encima lo hacemos compartido y nos echamos unas risas, es maravilloso y además prevenimos envejecimiento, pero ojo con las lesiones. Gracias, Juan Carlos, un auténtico placer por acompañarnos. Bien, pues llega la previsión del tiempo como cada día, luego la información deportiva. Feliz tarde y hasta mañana.